agradecido por esta presentación de Ana Laura Santamaría, por la invitación que me ha hecho el Tecnológico de Monterrey a través de la doctora Dora Estela Rodríguez y a instancias, entre otras personas que me han apoyado, de doña Mariela Gómez del Tecnológico en su oficina de Barcelona. Como ya se ha anunciado, mi conjunto de temas de esta semana en este seminario sobre la ética intercultural empieza por esta sesión de hoy con tres elementos sobre los que voy a tratar a continuación. El primero de ellos es el pensar sobre los conceptos mismos de moral y de ética. El segundo de esos tres elementos, para esta sesión de hoy, el pensar sobre la variabilidad de los valores morales, y el tercero y último, el pensar a su vez sobre el llamado pluralismo moral. Y con ese anuncio ya, y con su permiso, y por adelantado agradeciéndoles su interés, su asistencia, y me gustaría al final de mi exposición, que tomará aproximadamente el tiempo de 1 hora, sus intervenciones para suscitar la controversia, la polémica, si cabe, que a buen seguro va a ser lo más constructivo de este encuentro de hoy. Y ya con eso, reiterando mi agradecimiento a la institución y en especial por participar de esta cátedra, Alfonso Reyes, que me honra. Y es un gusto, por lo tanto, el haber tenido esa ocasión, como es en mi caso de visitar por primera vez el Tecnológico y esa maravillosa ciudad de Monterrey. Vamos pues a entrar en materia. Les pido un tanto de paciencia y desde luego de atención, que ya la doy por supuesta y es evidente, yo mismo lo compruebo, para poder adentrarnos en esos temas que tienen un relieve teórico inevitable. En primer lugar, quisiera tratar brevemente sobre el concepto de moral, o si quieren, de moralidad, puesto que es una de las preguntas que continúan siendo clave hoy, después de haber investigado, haber discutido sobre muchos conceptos teóricos y aplicados de la ética. Sigue vigente la pregunta, y a pesar de todo, ¿qué es la moral? ¿En qué consiste la moralidad, ¿no? A mi modo de ver, entiendo que la moralidad es el conjunto de actos y de actitudes, ambas cosas, que consideramos apropiados en relación con seres con los cuales mantenemos un vínculo relevante o significativo. Esa es no una definición, sino un intento por mi parte de determinación descriptiva, como ven, del concepto de moral o de moralidad. Un conjunto de actos y de actitudes considerados apropiados en relación con seres con los cuales mantenemos un vínculo relevante o significativo. Por lo tanto, ahí, como ven, hay varios conceptos incluidos. En primer lugar, el concepto de acto, e inmediatamente, como veremos, el de actitud. ¿Qué es un acto desde un punto de vista ético? Es decir, ¿qué es un acto moral? Los actos son todos ellos hechos. Todo acto es un hecho. Son, por lo tanto, una forma del hacer, en latín facere. Los actos son hechos, son una forma del hacer, del facere. Ahora bien, los actos son hechos, pero no todos los hechos son actos. Los actos pertenecen a aquellos hechos que llamamos acciones, es decir, son una forma de actuar. En latín, como saben, agere, ¿no? Los actos pertenecen a las acciones, es decir, a una forma del actuar. Ahora bien, prosigo, ahora bien, los actos son hechos
y son acciones, como acabo de decir, pero no todas las acciones son actos. Los actos son una clase particular de acciones. No todas las acciones son actos. Son aquellas acciones en que se pone el énfasis en el propósito o en la intencionalidad de la acción. Son también aquellas acciones en que se pone el énfasis en la expresión de esta forma de obrar, que es el actuar, ¿no? En la expresión. Es decir, que el carácter público que trasciende al sujeto de la acción moral es uno de los elementos constitutivos de esa acción. Su, por lo tanto, significación pública que le hace tener a los actos morales una relevancia, una proyección, adquirir pues una notoriedad y en definitiva un significado que los hace distintos de otros actos. El carácter público, insisto, o entre comillas, si quieren, la importancia de esos actos que no son actos cualquiera, sino que son los actos morales. Y también hay otra característica fundamental de esas acciones que llamamos actos morales, y es que en dichas acciones el sujeto es considerado el autor de dicha acción, por lo tanto de dicho acto. El sujeto adquiere una importancia clave. Los actos morales no son anónimos, ni pertenecen a un colectivo indefinido, vago, sino que los asociamos generalmente, y hasta se prescribe tradicionalmente así, y en la actualidad, a personas individuales, siempre, por lo tanto, a individuos concretos, que consideramos que son los autores de dicha acción. Es decir, no hay una relación con la acción fortuita, sino una relación causal y con esta importancia, de que la causa ha sido una persona individual determinada. Por lo tanto, un acto es prácticamente un hecho moral, pero hay que añadir que el acto moral, las acciones que llamamos actos morales, son acciones que alguien ha decidido hacer, no son simples hechos, no son elementos fácticos, no son simples hechos, ni tampoco es la acción como mera ejecución, ni hecho físico, ni psíquico, ni tampoco acción en el sentido, como decían los clásicos, de actus, es decir, de una ejecución, de una acción que tiene pues una visibilidad y una posibilidad de identificación, que en cambio los actos morales no tienen tanto. Es decir, el acto moral es la acción que alguien ha decidido hacer, es la acción que expresa la determinación de este autor o autora, o de estos autores concretos, reconocibles, identificables de la acción. Es la acción que expresa la determinación de alguien. Ese alguien, por lo tanto, es clave y sustancial en la ética. Insisto, no son los actos como mera ejecución, ni mucho menos los actos como hechos. Veamos ahora el concepto de actitud, puesto que he dicho al principio que la moral es un conjunto de actos y de actitudes. Veamos el concepto de actitud. Alguien pensará, la actitud no es juzgable moralmente, o no hemos de considerar, sea como sea, desde un punto de vista ético, las actitudes, porque las actitudes no se ven, se llevan dentro, ¿verdad? Se ejecutan en la intimidad de la persona. Sin embargo, creo que no es así. Hay dos maneras de movimiento personal. El movimiento personal que, por ejemplo, son las posturas del cuerpo, son las llamadas actitudes corporales.
maneras de moverse en el espacio, de gesticular, etc. Son actitudes, pero actitudes corporales. Son movimientos, pero movimientos del cuerpo. Pero hay otras formas de movimiento personal que ya no son movimientos del cuerpo, son movimientos de la voluntad. Y en este caso hablamos de las actitudes morales, maneras de moverse en la conducta y a través de la conducta. No es lo mismo, obvio es, que una actitud corporal, es una actitud moral, porque pertenece no al cuerpo, sino a la voluntad. Las actitudes morales incluyen, en primer lugar, conductas que indican, por ejemplo, no voy a agotar esos ejemplos, pero que incluyen, por ejemplo, el tipo de motivación de una acción, que incluyen el talante o la manera de ser del sujeto de esta acción, que tienen en cuenta también los compromisos adoptados, o incluso la posición del sujeto, del autor de la acción, en relación con otros y otras. Estos ejemplos y otros más los describo como conductas que encajan dentro de lo que llamamos actitudes. También, además de esas conductas, están los gestos. Atención con ese vocablo y lo que representa el gesto, porque el gesto también revela. El gesto revela actitud, y la actitud que se expresa con gestos revela acciones. Por ejemplo, los gestos pueden revelarnos y nos revelan grados mayores o menores de voluntariedad por parte del sujeto. Nos revelan también la disposición de ánimo del sujeto. Igualmente nos muestran si la persona está decidida más o menos, si titubea, si no está decidida, si se inhibe, etc. Por lo tanto, los gestos tienen relevancia para la moralidad como formando parte de las llamadas actitudes morales. Y un tercer elemento que está incluido en las actitudes, las declaraciones. Las declaraciones que las actitudes expresan, ¿no? Por ejemplo, los deseos. En la actitud moral expresamos también declaraciones, ¿no? Con la actitud declaramos nuestros deseos, a veces, y otras no lo hacemos así. Con la actitud declaramos también intenciones, cuando es el caso, claro está. También declaramos nuestro grado o tipo de adhesión a las normas o principios de conducta. Y más ejemplos que se podrían poner de actitudes, que por lo tanto no es algo inescrutable que pertenezca al fondo insondable del sujeto, sino que llegan a mostrarse, no en la manera del lenguaje, del discurso, tampoco en la manera física del movimiento corporal, ni como acción en tanto que ejecución, pero llegan a mostrarse. Es decir, las actitudes no son actos, pero tampoco son meras intenciones, meras disposiciones o maneras de ser en ellas mismas. Son la expresión de todo esto. Las actitudes expresan, y expresan eso que en cambio de otro modo no se nos revelaría, no llegaría a nuestro conocimiento, a nuestra percepción. Mediante la actitud suelen expresarse, ya digo, elementos tales como deseos, intenciones, adhesiones a normas o principios, y lo que hasta ese momento he ido recordando. Por lo tanto, las actitudes son, en el ámbito de la moralidad y desde el punto de vista del estudio de la ética, son un conjunto de tendencias de la voluntad y de orientaciones del juicio humano que se manifiestan durante o antes o después de los actos. Ahí la diferencia entre actitud y acto. Son expresión de esos elementos que acompañan a los actos morales. Puede formar parte, si quieren, del debate posterior, el pensar si hay actos que no se acompañen de actitudes, o de actitudes que no se acompañen de actos. Pero ambas cosas son esenciales para la ética.
y forma parte de nuestra experiencia moral cotidiana. El comprobar o no el tipo de actitud, y ya no digamos la clase de acción que una persona o un grupo de personas están desarrollando. He hablado también a la hora de determinar el concepto de moral, de que se trata de actos y actitudes considerados apropiados. Atención también con este vocablo, el de lo apropiado. Alguien puede decirme, ¿y qué será lo apropiado para usted? O para quien sea, ¿qué será lo apropiado? Eso depende del intérprete, del observador, lo apropiado, ¿verdad? Que remite al concepto de propio, es decir, al concepto filosófico con raigambre ética de propiedad. Lo justo es una propiedad, lo honrado también, lo correcto, lo decente, lo íntegro, y otros epítetos, otros adjetivos y sustantivos con los que determinamos y justificamos acciones y actitudes morales. Siempre remiten a propiedades y por ello hablamos de comportamientos propios. La moralidad se trata de un conjunto de actos y de actitudes que revelan eso que consideramos apropiado. Para unos lo apropiado es ser bueno, las propiedades de la bondad. Para otros lo apropiado en términos morales también es ser justo. Para otros, de manera más quizá liviana, el ser correctos o el ajustarse a las normas sociales, etc. Pero siempre se espera que en la demanda de un comportamiento moral haya una conducta apropiada, Ahí cada cultura moral, cada sujeto, cada interpretación ética nos va a decir en qué consiste lo apropiado. Para determinada tradición de la ética, lo apropiado es lo bueno, para otras corrientes es lo correcto, para otras es la solicitud de responsabilidad, en un sentido pues más abstracto, etc. Luego también me he referido a la palabra seres, lo apropiado en relación a seres. ¿Por qué no he dicho personas, tratándose de la moralidad? Porque no es exclusiva de personas humanas. Cada vez más se va abriendo el espectro de los sujetos implicados en el debate ético y en la consideración de lo que es moral. Ya no son solo, aunque son básicamente y lo continuarán siendo, los sujetos humanos, hombres y mujeres, sino que nos abrimos también a ese círculo mayor de los seres vivos inteligentes, incluidos los humanos, de los seres vivos y de los seres en general. Es decir, de aquellas entidades con las cuales tenemos una relación que se presta a considerar si se cumple o no con el respeto a esa propiedad en la relación, ¿no? Por ejemplo, los seres del pasado, los seres del futuro. Es perfectamente argumentable, a mi modo de entender, que se pueda considerar nuestra acción, si es moral o no, con seres que hoy no están a nuestro alcance, no son ni siquiera existentes, como los miembros de futuras generaciones. Nuestros hijos, nietos, bisnietos, etc. forman parte ya del debate de la ética en cada vez más foros y ámbitos de investigación y de tratamiento práctico. Los seres futuros, como los seres pasados. ¿Por qué no considerar también nuestra relación con quienes existieron en el pasado? Si hemos correspondido o no a su persona, a su aporte, si sabemos estar a la altura de lo que representaron en su momento, de lo que nos legaron. Por lo tanto, estamos también comprometidos en nuestra relación moral con seres que ya no existen, sino que existieron, no solo, insisto, con seres humanos presentes. La esfera de la ética se ha ido ampliando, por lo menos en Occidente, desde los clásicos griegos, en que antiguamente solo se remitía la acción y el discurso o pensamiento morales a los sujetos ciudadanos varones, y no a los no ciudadanos y tampoco a las mujeres, ya no digamos a los esclavos. Por fortuna, el círculo
de la ética se va ampliando en lo que es la consideración de todos sus sujetos. Y hoy en día creo que ya hay hechos y argumentos más que suficientes para avalar la idea y el principio de que no solo los humanos están concernidos en la acción moral. Luego he hablado también, para terminar, con el recordatorio de esta cuasi definición o descripción de lo que sea la moralidad, de seres con los cuales mantenemos un vínculo que consideramos significativo o, como he dicho, relevante. Cuando no hay vínculo, o cuando el vínculo no es significativo o es irrelevante, no se propicia el considerar el grado mayor o menor de relación moral con esos seres. Cuanto más estrecho es el vínculo, o por lo menos, aunque sea un vínculo, digamos, distendido, el que se pueda dar entre nosotros y otros seres, cuando este vínculo es significativo, es relevante, por ejemplo, seres en otra parte del planeta, Tierra, que no conocemos, de los cuales apenas sabemos nada, pero respecto de los cuales moralmente podemos sentirnos concernidos, implicados en nuestro comportamiento y en nuestro pensamiento moral, pues ahí tenemos un caso de vínculo no estrecho, no próximo, pero sí significativo o relevante. Cuando el vínculo es significativo o relevante, procede el considerar si en determinadas ocasiones nuestra conducta y nuestro pensamiento acerca de esos seres merecen el calificativo de morales. Hasta ahora he hablado, pues, del concepto de moral. Hablemos, si les parece, del de ética. Moral y ética. A veces identificamos un término y un concepto con el otro, ¿verdad? Los de moral y los de ética, aunque tienen evidentemente puntos en común, no son lo mismo. Ni lo son ahora, ni lo fueron ya desde en Occidente, la Edad Media, cuando los pensadores de la época medieval y de orientación escolar o escolástica ya distinguían entre lo que era ética y lo que era moral. Generalmente para nosotros hay una distinción. Lo moral lo remitimos a lo práctico, a lo que forma parte de las creencias o valores y de los hábitos o costumbres que de hecho una persona, un conjunto de personas, una cultura, llamada cultura moral también, desarrollan. Mientras que reservamos el concepto de ética para referirnos a un calificativo, a una determinación, y especialmente de carácter intelectual, de lo que consideramos moral. Varias personas pueden tener la misma moral, pero no coincidir en el sentido ético. Una persona con su moral, teniendo la misma que otras personas, puede ser más ética que ellas, en tanto que se responsabiliza de su moralidad, en tanto que también, por ejemplo, da cuenta de lo que decide hacer, en tanto que también, por ejemplo, explica por qué hace lo que hace. Otro individuo, teniendo las mismas convicciones morales, puede proceder de manera bien distinta, no dando razón de sus convicciones ni de sus prácticas morales, y en este sentido tiene un talante menos ético que aquella otra persona. Y se puede dar también un caso inverso, teniendo diferentes morales, diferentes sujetos, participar de una misma ética. Teniendo diferentes convicciones y conductas, modos de comportarse morales, ser partícipes de una misma ética. Y por ejemplo, un liberal y un comunitarista, y por ejemplo también una persona tradicionalista y otra evolutiva, un ateo y un musulmán, pueden coincidir, aunque no en su trasfondo moral, en cuanto a esos idearios que más o menos he ido resumiendo, pueden coincidir en tanto que son lo mismo exigentes, rigurosos, a la hora de dirigirse a su propia convicción y conducta moral.
En ese sentido, personas de morales distintas pueden coincidir en esta exigencia ética, pueden corresponder del mismo modo a la pregunta, a la cuestión de por qué haces lo que haces. Es decir, que ahí tenemos ya una, pienso, diferencia muy destacable entre moral y ética, entre moral y ética. La moral como ese conjunto de actitudes y de actos que acabo de resumir hace unos minutos, y la ética como, para empezar, la moral reflexionada. La moral reflexionada. La ética, para empezar, es la moral reflexionada. Digo para empezar en el sentido de la ética cotidiana, la ética práctica, la ética del día a día. Cuando decimos que alguien es ético o que nos proponemos ser éticos, estamos pensando en términos reflexivos respecto de nuestras convicciones, de nuestras maneras de comportarnos. La ética, en primer lugar y como primera acepción, entiendo, la moral reflexionada. Pero ahí podemos hacer una distinción, yo creo que de principio, es decir, relevante desde el punto de vista conceptual, la distinción entre lo que es una ética común y lo que es una ética filosófica. Y no por ser esta última filosófica es en cierto sentido menos común, ni por ser la primera común es en cierto sentido ajena a la filosofía, ¿verdad? Vamos a distinguir brevemente entre ética común y ética filosófica, porque a veces confundimos una con otra. Introducción a la ética o discusión ética. A veces nos estamos refiriendo a lo teórico de la ética y otras veces a lo práctico, y muy a menudo confundimos ambos planos. La ética como moral reflexionada, en primer lugar, es ética común porque es ética como responsabilidad moral. Cuando alguien se responsabiliza de la moral que tiene, o piensa que tiene, o cree que va a tener, es la moral reflexiva. Es la moral reflexiva. Cuando nuestra moral es una moral reflexiva, es decir, cuando somos capaces de razonar, de dar cuenta de nuestras conductas o intenciones o actitudes de conducta, entonces adoptamos una ética común. Participamos de ese sentido ordinario, cotidiano, corriente, sin que se tome ninguno de esos tres adjetivos como un término peyorativo, pero participamos de una ética común. La ética común es la moral reflexiva, pero la ética filosófica es diferente, es la ética como teoría moral. Estamos ya en otro plano no humano, pero sí cultural, porque se trata ya de un esfuerzo de carácter intelectual, riguroso, que se suele hacer desde la filosofía, pero que ni mucho menos está privado para otros profesionales o personas que estén interesadas en la filosofía misma, ¿no? O por lo menos en el razonamiento filosófico, aunque no se sea filósofo de profesión, ¿no? La ética filosófica es la ética como teoría moral, es decir, es la reflexión sobre la moral. No es lo mismo eso último, la reflexión sobre la moral, que la moral reflexionada a la que me refería antes. Una persona sin ser, ni pretender ser, ni tener que ser filósofa, puede tener una moral reflexiva. Pero lo que se exige del filósofo o de la filósofa morales es que reflexionen sobre la moralidad, es decir, que sostengan un tipo u otro de teoría sobre la moralidad. Dentro de la teoría filosófica sobre la moralidad, es decir, dentro de la ética filosófica hay dos grandes ramas, si se puede hablar así. En primer lugar, la de tipo teorético, la ética filosófica teorética o teórica, para decirlo más brevemente, que ahí está el estudio del discurso moral, el estudio de la psicología, también moral, está el estudio del hecho moral como tal, en sus aspectos social, económico, político, etcétera,
y también se encuentra el examen dentro de esta ética filosófica de cariz teorético o teórico, se encuentra el estudio de las normas morales, de las normas, su estructura, su función, su justificación, su alcance, sus límites, etc. Es decir, que dentro de la ética filosófica teórica tenemos esas demarcaciones que son conocidas de todos ustedes. Y luego otro sentido también de la ética filosófica, que es la ética filosófica en el sentido práctico. La ética filosófica práctica, o para decirlo más brevemente, la ética práctica, también llamada ética aplicada, depende de quién utilice esos términos. En general, en Norteamérica, en el ambiente académico anglosajón, se habla de ética práctica. En Europa hablamos más de ética aplicada, aunque también, desde luego, de ética práctica, ¿no? Y dentro de esta ética práctica o aplicada, o al revés, como quieran, hay tres grandes campos que me permito resumir del siguiente modo. El campo de lo que es la ética en relación, la ética filosófica en relación con el mundo de la vida, con el mundo vivo, con la naturaleza viva, Y ahí está, por ejemplo, la bioética, pero también la ética del medio ambiente, e incluso la llamada, haciendo un juego de palabras, pero se utiliza esta denominación genética, gen ethics, la ética de la genética, ¿verdad? Y otras nuevas disciplinas de la ética práctica o aplicada que se relacionan con el mundo de la vida, con su existencia, su reproducción, las condiciones de ambas cosas, existencia y reproducción, etc. Es, por lo tanto, esa ética filosófica práctica aplicada al mundo de la biosfera. Hay otra esfera en nuestra experiencia humana, que ya no es la biosfera, que es la socioesfera, el mundo social, el mundo cultural, al que la ética filosófica práctica o aplicada también le dedica parte de sus reflexiones. Por ejemplo, la ética intercultural, también la ética económica o ética de la empresa, y un largo etcétera, ética de las profesiones, ética del derecho, ética política. Es decir, son aplicaciones de la teoría filosófica de la ética a esos ámbitos que la modernidad, las nuevas tecnologías, nos van trayendo y abriéndonos en una amplísima gama desde unas pocas décadas hasta nuestros días, aproximadamente desde los años 60-70 del siglo XX hasta la actualidad, en que, insisto, las nuevas tecnologías y los cambios culturales y sociales que han suscitado nos abren ese amplio abanico en crecimiento actualmente de sectores en que se aplica la ética filosófica práctica. Pero la experiencia humana participa de otra esfera, además de la bioesfera y de la socioesfera. Participa, como es obvio, y dependemos de ella de la noche a la mañana, incluso en nuestros sueños, de la tecnoesfera. Dependemos de la técnica, forma parte de nuestra vida, forma parte ya para muchos de nuestro cuerpo, el mundo artificial, el mundo mecánico, el mundo electrónico, digital, etc., ¿no? La tecnoesfera es otro de los grandes y muy diversos en su interior ámbitos de estudio de la ética filosófica práctica, la tecnoesfera. Por ejemplo, para estudiar la ética de la ingeniería o la ética de la física y otras especialidades que la tecnología y la ciencia en general nos van introduciendo entre los objetivos de la ética filosófica práctica. Vamos a hablar un poco de la fundamentación. Como ustedes saben, y porque me consta que se dedican a ello también, a menudo tenemos que tratar
de la justificación o fundamentación de la moral y de la ética. ¿En qué fundamentamos? ¿Cómo justificamos las convicciones morales y las argumentaciones éticas, ambas cosas, que manejamos en nuestra conversación o en particular en nuestro estudio? No tarda en aparecer la pregunta del por qué piensas como piensas, por qué vas a hacer lo que vas a hacer, en qué lo justificas, cómo es justificable la eutanasia o cómo es justificable la libertad para abortar o al contrario, para prohibir el aborto, cómo son justificables las normas o reglas de la moralidad. O también cómo son justificables no solo las normas o reglas de la moralidad, sino los enunciados, las proposiciones con los que estudiamos esas normas o reglas de la moralidad. Es decir, cómo son justificables los enunciados o las proposiciones mismos de la ética. El problema, como saben, de la justificación, o también, en otras palabras, de la fundamentación. Depende de cuál sea su perspectiva y su preferente modo de hablar. Unos preferirán hablar de justificación, otros de fundamentación, incluso algunos no utilizan ni quieren utilizar ni un término ni el otro. Prefieren evadir o excluir a conciencia y con razones las suyas, esos elementos, ¿no? La justificación, la fundamentación. Yo quisiera brevemente intervenir ahí y decir, la moral no necesita fundamentación. La moral no necesita estar fundamentada. Nuestras convicciones, nuestras prácticas, nuestras creencias, más o menos arraigadas, heredadas o no de nuestros antepasados, mimetizadas o no de nuestro entorno, etc. La moral no requiere fundamentación, es un hecho social. ¿Cómo vamos a pedir que los hechos se acompañen de su fundamentación? Lo que sí exige una fundamentación o justificación, a mi modo de ver, es la ética, tanto en su sentido común como en su sentido filosófico. Ahí sí podemos hablar, y a mi modo de ver tenemos que hablar, de justificación o fundamentación. En primer lugar, la ética de carácter común. En este caso, más que de fundamentación, creo que es mejor hablar de justificación, porque nuestra ética común, es decir, el modo de y el contenido de ello, de razonar, de dar cuenta de nuestra moralidad, de nuestras convicciones, de nuestros actos, de nuestras creencias morales, suele apelar en último término a creencias, a actitudes de fe, de adhesión a un principio o a un valor, suele apelar también a normas sociales, a opciones personales, simplemente, aunque está muy pronto dicho, nada menos opciones personales. También podemos apelar en nuestra ética común a la reflexión personal. Mire usted, yo he hecho eso o lo voy a hacer porque reflexionándolo, pensándolo bien, creo que es lo que debo hacer. Y no hace falta quizá remitirnos a una norma social o a un hecho moral del pasado o a una consigna o a una prescripción de nuestro grupo, de nuestro líder, de nuestra institución, etcétera, sino que uno por reflexión propia y personal ha llegado a tal o cual conclusión de lo que hace o debe hacer moralmente. Por lo tanto, ese es un proceso de justificación más que de fundamentación. De justificación más que de fundamentación. Es fundamentación cuando pasamos ya a otro nivel, a otro escalón, el de la ética filosófica. Ahí sí podemos, y entiendo, debemos fundamentar, y no nos basta solo justificar. Porque justificar por justificar, apelando a mitos, a creencias personales, a adhesiones de grupo, a la intimidad, a lo que cada uno piensa por su cuenta, pero nos podemos equivocar perfectamente, pensando aisladamente por nuestra cuenta. Claro, todo eso, esas formas de justificarse, la justificación en último término no da la consistencia,
la consistencia ni el acierto que se espera para dar cuenta, para dar razón de la validez de una norma o de una conducta morales, como quieran, norma o conducta, conducta o norma. En la ética filosófica, lo que es exigible, entiendo, es que haya un fundamento, que haya una fundamentación de lo que se sostiene. Si filosóficamente sostenemos que debe haber una ley que permita el comercio legal de la droga, hay que fundamentarlo. Y si somos partidarios de lo contrario, hay que fundamentarlo igualmente. No basta con justificarlo diciendo es que yo lo prefiero así, o los míos lo ven de esa manera, o que le convendría a tal grupo o a tal otro que existiera eso que yo demando como reclamo ético. No. En la ética, en el sentido filosófico, lo que se exige siempre es dar cuenta, dar razón, lo que tradicionalmente y hasta hoy se llama fundamentar, proceder a la fundamentación de nuestros principios y normas de carácter ético. Y ahí siempre, y resulta inesquivable, lo que tenemos que hacer es un proceso de reflexión racional. No podemos eludir este medio, ni el valor de este medio, que es el proceso de reflexión racional a la hora de dar cuenta o razón, es decir, a la hora de fundamentar lo que pretendemos presentar y presentarnos como válido éticamente. Y les he puesto, entre otros muchos ejemplos, claro está, el ejemplo de la comercialización legal de la droga, como podríamos poner el ejemplo de Wikileaks o de la intromisión en los datos informáticos de otras gentes, de instituciones, etcétera. Unos considerarán que eso es bueno y otros no. Pero en cualquier caso, insisto, desde un punto de vista filosófico hay que justificarlo, ¿verdad? Entonces, en la ética filosófica, la fundamentación, creo que se deduce de lo que he dicho hasta ahora, la fundamentación se hace por argumentación. En el caso de la ética común, no se exige que argumentemos. A veces basta con decir, es que es lo que yo prefiero, o lo que yo siento, o lo que siente o quiere o prefiere mi comunidad, y ya me va eso, ya me sirve para mí y lo quiero hacer valer. En la ética filosófica ya no es así. La fundamentación es no por justificación, sino por argumentación. Hay que utilizar ese medio y respetar el valor de ese medio, es decir, el de la argumentación racional. ¿Cómo puede haber una argumentación que no sea racional? Puede haber tipos de justificación que no sean racionales. Apelar a un mito, a una divinidad, a una tradición, a una fe, a una íntima convicción, es claro que sí, pero en el caso de la fundamentación por argumentación, estamos abocados al instrumento, a tener que utilizar y valorar lo que él representa, el instrumento de la razón. Hablemos, por lo tanto, si les parece, aunque seguramente es otro motivo de polémica, de la razón. ¿Qué es la razón? ¿Qué es la razón en la ética? ¿Qué es la razón para la moralidad? La razón, si nos atenemos a la lengua española, que tiene muchos de sus vocablos, etimologías, orígenes gramaticales que hunden su historia en épocas remotas de la cultura tanto latina como antes griega clásicas, razón remite a ratio, y ratio tiene su equivalente en la terminología griega como logos, como saben ustedes, y razón en español, así como ratio y logos, el legein de la lengua griega, el legein, el verbo legein, indicaban el reunir objetos con una determinada finalidad, para un determinado uso. Era recolectar, razonar, el legein de los griegos, la ratio, también de la tradición latina,
reportan, por lo menos etimológicamente, en su origen gramatical e histórico, a esa actividad humana, cultural, que utiliza el entendimiento de reunir objetos con un determinado fin. Por lo tanto, la razón, en un sentido etimológico e histórico en general, es la capacidad para computar. Es lo que nos permite hacer cómputos, como hace nuestra computadora, que computa. Es nuestra razonadora la computadora, porque recolecta y establece círculos colectivos, colecciones de datos, de elementos, los asigna a un significado, a una casilla u otra, etcétera, ¿no? ¿Qué es razonar? Razonar no es la voluntad de ser razonador, ni de ser razonable. No es la voluntad de serlo, de ser ninguna de estas cosas. Porque si razonar fuera la voluntad de ser razonador o de ser razonable, estaríamos ante un voluntarismo. Si la razón fuera eso, no sé si me he expresado bien, si el razonar fuera la voluntad de ser razonador, de ser razonable, nos encontraríamos ante un hecho inabarcable, como es el hecho de la voluntad de alguien que se propone ser racional. ¿Pero en qué consiste la voluntad de alguien que se propone ser racional? Porque cada uno puede proponerse ser racional de una manera distinta a los demás. Para unos ser racional es adaptarse a lo común, para otros a lo mejor, para otros a lo más inteligente, para el de más allá a lo más prudente, para otros a lo bello, etc. Esta voluntad de ser racional no nos indica, no nos informa de lo que significa razonar. Razonar es la capacidad y el uso del pensar, y me permitirán la perífrasis, este modo más largo, más extenso, con varias palabras de anunciar, es la capacidad y el uso del pensar que cuenta. La razón, repito, es la capacidad y el uso del pensar que cuenta. ¿Cómo podemos entender o comprender, o ambas cosas, mejor eso que acabo de decir y que les ruego que sigan prestándole atención? ¿Cómo se puede entender, comprender esa expresión de el pensar que cuenta, ¿no? En primer lugar, el pensar que cuenta es el pensar que hace servir el contar. Es el pensar que hace servir, repito, el contar. Es decir, el pensamiento que segmenta y recombina datos, y si quieren ustedes también, valores. Los valores no dejan de ser datos. El valor de la valentía, de la justicia, el de la solidaridad, la cooperación, el interés, el egoísmo cooperativo, etc. Los valores no dejan de ser datos. Quizás los datos, a su modo, son valores también. Eso lo dejamos para otro día. Pero el pensar que cuenta empieza por ser el pensar que hace servir el contar. Y razonar, para empezar, ya es un modo de contar. Es un modo de coleccionar elementos y de ver si se combinan o no y cómo recombinarlos si no lo están. Es también el pensar que tiene en cuenta. Razonar es el pensar no solo que hace servir el contar, sino, digo ahora, el pensar que tiene en cuenta. Es decir, es el pensar que no solo se dedica a calcular, sino que interpreta, delibera, sopesa. Ya saben que deliberar es sopesar, es comprobar qué pesa más que otra cosa. Establecer la diferencia entre pesos o si hay una equiparación o igualdad entre ellos, ¿verdad? Por lo tanto, es el pensar que tiene en cuenta. Y ahí el significado corriente en español del pensar que tiene en cuenta es el pensar que está más allá del cálculo, es decir, que se interesa y se apropia de elementos
que escapan al mero cálculo. La importancia, el valor, el significado, la jerarquía, la primacía, la exigencia de algo, etcétera, es el pensar que tiene en cuenta. Por lo tanto, que más que calcular, sin eludir eso último, sin eludir el calcular, ni mucho menos eludirlo, pero más que el calcular, interpreta. E interpretando sobre todo, delibera. Porque no es la mera interpretación, que no es poca cosa, no es poco esfuerzo el de interpretar, sino que interpretando delibera. Deliberar es una manera de interpretar, pero interpretar no siempre representa deliberar. El razonar es ese interpretar que se acompaña de deliberación, es un pensar que tiene en cuenta. Y es también, y acabo, refiriéndome al significado de esa manera como estoy exponiendo hoy, a la que me refiero por razonar, el razonar es el pensar que tenemos en cuenta. Y no es un juego de palabras. Creo, si me siguen, verán que no es un juego de palabras. Repito, en tercer y último lugar, el razonar es el pensar que tenemos en cuenta. Que tenemos en cuenta, es decir, es el pensar que para nosotros, o para la mayoría de nosotros, o por lo menos para los que nos dedicamos a temas universitarios y educativos, es el pensar más importante. El razonar es el pensar más importante. No es el pensar de qué vestido me voy a poner hoy, ni qué programa técnico es mejor que otro, siendo ambas cosas importantes, sino es el pensar que más valoramos. Es el razonar. Cuando de alguien decimos que no piensa y no razona, creo que decimos, desde el punto de vista de su entendimiento, lo peor. Porque uno puede pensar, pero pensar sin razonar, pero si además pues no razona, si en último término no razona, aunque piense a su modo, puede pensar por imitación, puede pensar por reflejo, como reacción, ¿no? Lo que suele ocurrir hoy en nuestras culturas, en nuestro mundo agobiado, el que pensemos a menudo por reacción más que por reflexión, pues claro, el pensar que no razona es un pensar que generalmente, por lo menos en nuestros medios intelectuales y éticos también en particular, es el pensar que más tenemos en cuenta, el pensar que razona, no el pensar de cualquier modo, no necesariamente a tontas ni a locas, sino el pensar que razona. Esas serían determinaciones, a mi modo de entender, del razonar. De modo que el razonar es, en primer lugar, el pensar que nos sirve para comprender alguna cosa o conducta. El razonar, repito, es, en primer lugar, el pensar que nos sirve para comprender alguna cosa o conducta. La persona que no piensa ni razona, pensando no comprende. No puede ponerse en el lugar del otro, no puede adivinar el porqué de la opinión de otra persona, de un plan político o de una actividad económica, aunque no comparta ninguna de esas iniciativas o actividades, aunque no las comparta, ni tenga que compartirlas. Pero para poder entender debidamente, con todos sus elementos informativos, el propósito de alguien, es menester el ser capaces de comprender este propósito, el comprender este propósito. Los grandes autores en filosofía moral, desde los griegos en Occidente hasta nuestros días, se han propuesto la ética, como la filosofía práctica en general, como un ejercicio de permanente comprensión del interés de los demás o del propio, de los móviles de la acción, de cómo se expresan esos intereses y esos móviles a través de normas y reglas de acción, de comprender por qué la acción no siempre va acompañada, una misma acción, de las mismas consecuencias, de comprender el alcance, la importancia de las consecuencias. El comprender forma parte de la tarea del pensamiento ético, ¿verdad? Y en segundo lugar, el razonar es también no solo el pensar, que trata de comprender y que nos permite comprender ya en el plano de la ética, sino que es el pensar
por definición, problemático. No solo comprendemos mediante la razón, sino que problematizamos y consigue que hacemos de cosas claras o que parecen claras y no lo son. Problema de esas cosas que no son claras aunque lo parezcan. Problematizar forma parte de la razón humana. Ser capaces de elevar el techo de lo que tenemos ante nosotros o de determinado tópico, representación, idea, imagen, convención, prejuicio, etcétera, por más revestidos que estén de elementos intelectuales, de elementos de autorización o de prestigio social, etcétera. En este sentido, el razonar, en tanto que además de intentar comprender, nos permite problematizar, es decir, cuestionarnos las cosas, en este sentido digo, el razonar es el pensar que hace que pensemos. Otras formas de pensar no hacen que pensemos, harán que pensemos en aquello en que piensan esas formas de pensar. El pensar, pues, del mecánico, o qué sé yo, pues de la informática, o sin menosprecio a estas profesiones ni actividades, ni mucho menos como se pueden imaginar. Pero son formas más operativas, más instrumentalizadas, con sus protocolos, con sus aciertos y sus logros, pero también con sus límites, que en cambio el pensar de la razón, y de la razón en el sentido de su aplicación en la ética, pues no nos muestran. El razonar es el pensar que da que pensar, que nos hace pensar. Como el razonamiento ético, permanentemente desde un punto de vista ético, hemos de cuestionar todo aquello en que creemos. Por más que nos convenga, que nos interese y que estemos adheridos a eso en que creemos, aunque creemos en elementos sociales, culturales clave y valiosísimos para nosotros, como la justicia, la democracia, la amistad, la lealtad, etcétera. La ética nos demanda que constantemente nos cuestionemos esos elementos clave. ¿Es válida la justicia de nuestro país? ¿Es válida esa forma o esa aspiración a la justicia que yo me planteo? ¿O debería plantearme otra aspiración, más social o más individualizada, etcétera? El razonamiento ético como razonamiento es el pensar que hace que pensemos y sin establecer ahí ninguna reserva de objetos en que pensar. Por lo tanto, podemos entrar en las funciones de la racionalidad en la ética, ¿Qué función o funciones tiene la racionalidad en la ética? Si no les gusta el término, utilicen simplemente razón en lugar de racionalidad, como quieran. Funciones de la racionalidad en la ética. Creo que fundamentalmente la función de la racionalidad en la ética, y en especial en la ética filosófica, puesto que tiene por misión, tiene por objetivo el reflexionar sobre la moralidad, pero sin descartar la ética común, puesto que es la moral reflexionada, y ahí la reflexión, es decir, el razonamiento, tienen una parte importante también en la ética común, sea como sea, tanto por ser ética filosófica como por ser ética común, ¿recuerdan? Ambos niveles que he dicho desde el principio de la sesión, sea como sea, por ser ética común o por ser ética filosófica, la racionalidad, la razón, tiene una función en esos dominios, tanto en el dominio cotidiano, práctico, común de la ética, como en el dominio más intelectual, académico, crítico, que llamo el de la ética filosófica. La función principal es ayudarnos a decidir. La racionalidad tiene como función principal en la ética el ayudarnos a decidir, a decidirnos, especialmente cuando la información es limitada. Dicen que estamos en una época de información, de sociedad de la información. Ahora que nadie me oye, yo no me lo creo demasiado,
pero, en fin, el convencimiento general es ese, que estamos en una sociedad de la información. Yo creo que nos vamos acercando, pero que dista muchísimo todavía, el poseer toda la información y del modo que quisiéramos, ¿verdad? Bueno, cuando la información que tienen los humanos es limitada y hemos de actuar en un sentido u otro ante un problema, con otras personas, con nuestra sociedad, con nosotros mismos, ¿verdad?, qué hacer de nuestro cuerpo cuando ya está muy enfermo, etcétera, pues cuando la información es limitada, por ejemplo, cuando de una persona a la que tenemos que juzgar moralmente se ha hecho bien o mal y le tenemos que aprobar o reprobar su acción, cuando en este caso de esta persona que tenemos que juzgar, en el sentido moral, cuidado, cuando la tenemos que juzgar en el sentido moral, solo tenemos impresiones, una vaga información, pues claro, ahí nos hace falta algo más que valernos de esas vagas impresiones. Como decimos en español, el hábito no hace al monje, y las apariencias engañan, etcétera, etcétera. Por lo tanto, más que impresiones, percepciones, imágenes, habrá que proceder a razonar, a preguntarnos por esa persona que ahora nos corresponde tener que evaluar, tener que juzgar por su comportamiento. Es cuando la racionalidad empieza a tener un sentido en la ética, cuando no nos sirve solo la impresión, el sentimiento, la información más próxima, etcétera. Es decir, para empezar, cuando la información es limitada, o también, y también, como quieran, o también cuando la computabilidad lógica o los algoritmos no son suficientes, es decir, cuando el cálculo, lo que llamo computabilidad lógica o razonamiento algorítmico, cuando esos procedimientos, cuando esos procesos de carácter lógico no son suficientes para decidirnos en el sentido moral, es cuando hemos de consultar a la razón, procediendo también racionalmente, es claro. Por ejemplo, ante el problema de la pena de muerte, por más lógicos que seamos, por más capaces que fuésemos de utilizar un discurso o un procedimiento de decisión de acciones, de conductas, computable, por teoría de juegos, por un algoritmo, por una ecuación, por lo que sea, cuando todo eso no nos da la respuesta de qué es mejor que qué, si por ejemplo aceptar la pena de muerte o rechazarla definitivamente, es entonces cuando también tenemos que recurrir a la razón, en el sentido que decía anteriormente de la capacidad para comprender y cuestionar, Si nos valiera la computabilidad lógica, el cálculo algorítmico, si una ecuación en definitiva nos valieran, si todo eso nos sirviera para decidir una acción o una conducta moral en general, entonces la pregunta es, creo yo, si no me equivoco, ¿para qué la ética? Si ante cualquier problema ponemos los datos de ese problema en el computador o los sometemos a un modelo o a un cálculo algorítmico y ese proceso nos resuelve nuestro proceso de decisión, fantástico. Quizá habremos obtenido un resultado de lo más acertado, pero la pregunta que queda en el aire es ¿y dónde para entonces el razonamiento ético? ¿Para qué nos serviría la ética si un automatismo, teniendo información suficiente y un buen modelo a seguir desde un punto de vista formal, algorítmico, nos serviría para llegar a nuestras conclusiones? Por lo tanto, la racionalidad en la ética nos conduce, en último término, entiendo, a la razonabilidad. No excluye racionalidad en el sentido más formal, calculístico, de hacer entrar en la computadora todos los elementos de información que nos han de servir para decidir qué es mejor que qué. Eso nos puede servir. No soy yo quien para menospreciarlo, ni para decir que deba ser
excluido del razonamiento ético. Ya he dicho al principio que razonar es recolectar, es decir, es hacer una composición de elementos con vistas a un interés. El razonamiento ético empieza por esa racionalidad formal, pero concluye a menudo por una racionalidad que ya no es formal, que ya no es susceptible de encerrarse en una categoría lógica o matemática o informática. Es una racionalidad de razonabilidad, de ser razonable. Y no todo quien es racional es razonable también. Hay personas que están muy capacitadas para ese razonamiento pues, formal, calculístico, operativo, pero no en cambio para razonar en el sentido del ser razonable, es decir, del tener en cuenta las finalidades de la acción, el medio en que aplicamos esa acción, el impacto que va a tener en otras personas y los sentimientos o actitudes de esas otras personas, el impacto que va a tener en nuestra propia esfera personal e íntima, la acción que vayamos a emprender. Para todo ello hace falta ser razonable, además de utilizar la racionalidad en ese sentido más informativo y lógico al que me refería, ¿no? Ya los grandes autores de la filosofía moral, como saben, en Occidente los dos principales, ahí sí me pongo, digamos, fuerte y decidido, son Aristóteles y Kant. Todos los demás autores y autoras gravitan alrededor de esos grandes creadores de pensamiento moral, Aristóteles y posteriormente Kant. Fíjense que a la hora de formularnos su teoría ética, la complementan, la hacen más cercana a la problemática humana, cotidiana. Uno, Aristóteles, hablando de la importancia del término medio, hablando también de la importancia de la equidad. Y el otro, Kant, hablando de la humanidad. Cuando pienses desarrollar una acción que creas universalizable, en último término, pregúntate si va a afectar esa acción a la dignidad de la persona a la que se aplique o a la dignidad de tu propia persona. El valor, el principio de humanidad sirven en Kant para matizar, para complementar la frialdad y las posibles incertidumbres del llamado imperativo categórico. Y para Aristóteles la apelación al término medio, la apelación a la equidad y, como bien saben, en general a la virtud de la sabiduría práctica, frónesis o prudencia, sabiduría práctica, son apelaciones en uno y otro clásico para complementar, para completar con más madurez sus propias aportaciones, sus propias propuestas teoréticas en el ámbito de la reflexión moral, sea en el kantiano imperativo categórico, sea el aristotélico modelo de la razón práctica, ¿verdad? Bien, pero lo moral, la moralidad, e incluso los modos de razonar lo moral, de razonar la moralidad, no son los mismos en todas partes, como es obvio. No digo nada nuevo, ¿verdad? Y ustedes me disculparán. Ni la moral, ni las maneras de reflexionarla son los mismos en todas partes. Son las mismas, mejor dicho, ¿no? En femenino, en todas partes. Es el hecho de la diversidad de los valores, es lo que llamamos como diversidad de los valores. El hecho de la diversidad de los valores, como tal hecho. Y hasta hoy también, el hecho también, junto con la diversidad de los valores, el hecho de su permanente variabilidad, es decir, los valores de hecho, constatablemente, en términos culturales y éticos también, los valores no solo son diferentes y variados a lo largo y ancho del planeta y de sus culturas numerosas, no solo hay hoy en día aproximadamente unas 4.000, 4.500 culturas en el mundo
seguramente con sus respectivas concepciones morales de la persona y del mundo, sino que existe el hecho evolutivo, histórico, más allá de lo que constatamos en el presente, de la permanente variabilidad de los valores, es decir, de su evolución, que no son los mismos a lo largo de las épocas en cualquiera de las culturas. En unas culturas, si son tradicionales, evolucionarán menos, en otras, si se van adaptando o van propiciando lo que llamamos épocas de desarrollo o de modernidad, como quieran, entraríamos ahora en otro debate, vemos cómo los valores evolucionan hasta incluso desaparecer. Por ejemplo, hoy en día el valor de la fidelidad o el valor del coraje, que desafortunadamente son valores que en muchos contextos prácticamente han desaparecido, o por lo menos que no gusta de mentarlos. Pero, sin embargo, es otro hecho hoy que vamos avanzando, eso seguramente es lo más polémico que voy a decir, vamos avanzando hacia la mundialización. Otros hablan mejor de globalización, yo prefiero hablar de mundialización, porque la globalización no es la mundialización todavía. La globalización no ha llegado a muchas partes, ni a muchas sociedades, ni a ámbitos, especialmente los más deprimidos económicamente, de la sociedad mundial. Es la globalización de los ricos o de los afortunados, ¿verdad? Sin embargo, la mundialización incluye todos los sujetos, todas las culturas. Creo que también vamos avanzando hacia ella, hacia la mundialización, de una manera muy lenta, tentativa, con avances y retrocesos, de forma desorientada muchas veces también, pero estamos en un proceso de hecho, de mundialización. Creo que es algo obvio. Otra cosa es cómo interpretamos, por eso he dicho que me parecía que podía ser polémico, cómo interpretamos esa mundialización, si en el sentido liberal o no, si en el sentido técnico o en el sentido cultural, etcétera. Pero el hecho es que avanzamos hacia la mundialización de la cultura humana y que eso requiere, y ya voy rozando, por lo tanto, creo que más claramente la temática de estos seminarios, eso requiere de valores comunes. Si avanzamos hacia la globalización, hacia la mundialización, van a ser requeridos valores comunes, una moralidad de valores comunes. No digo que se cercene o se anulen las formas de entender ni de practicar la moralidad que podemos llamar particulares o contextuales o referidas a un ámbito geográfico o cultural del planeta o de nuestro país. No me refiero que se tenga que hacer eso, ni mucho menos, sino a que tiene que abrirse paso junto a esa afirmación de lo particular y a veces, si entran en contradicción, teniendo que rechazar algunos elementos particularistas de la moralidad, se va abriendo paso una moralidad que se interesa por lo común, que se interesa por lo transcultural, por lo que es compartido o se va compartiendo poco a poco entre sujetos de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, de diferentes continentes, poco a poco. En este avance hacia la mundialización, como digo, vemos también cómo se va desvelando sensibilidad y entendimiento hacia una moralidad de valores comunes. Y con ella, por lo tanto, indispensablemente, ya hemos caído, si me permiten, humorísticamente en la trampa, el avance también hacia una ética común, puesto que donde hay moral hay o debe haber ética, y viceversa, excepto que creamos que la ética no tiene que ver nada con la moralidad, lo cual sería paranoico. Donde haya un avance moral, habrá también, a su modo, en paralelo, un avance ético. Es decir, si avanzan creencias y costumbres, avanzarán también las formas y los contenidos de reflexionar
esas creencias y costumbres, es decir, avanzará la ética, en el sentido tanto de ética común como, más en particular, de ética filosófica. Por lo tanto, es el avance, me permito yo llamarla así, de la ética intercultural. Otros hablan, aunque no son términos sinónimos exactamente, otros hablan de ética universal, de ética global, también de ética mundial, ¿por qué no de ética común?, ¿verdad? Yo prefiero hablar por ahora de ética intercultural. Por ejemplo, la sensibilización, el entendimiento moral y ético hoy ante problemas acuciantes como el narcotráfico, como la violencia sobre las mujeres, como el fundamentalismo religioso, como el tráfico de armas, como el hecho de la tortura, como procedimiento legal, desgraciadamente, en muchos países, como la piratería informática, la crisis financiera, la degradación medioambiental. Todos tenemos reciente en la memoria la catástrofe de BP en el Caribe, ¿verdad? Y un largo y lastimoso listado de ejemplos de que vamos necesitando compartir elementos morales y con ellos éticos también, es decir, de reflexión sobre la moral, con personas, con culturas, con sociedades que hasta hoy pensábamos que no tenían una relación inmediata ni próxima con nosotros. Yo creo que eso lo vamos viendo, y que por lo tanto se necesita una ética intercultural, ¿no? Los valores son los estándares de conducta. Los valores, justicia, equilibrio, democracia, libertad, igualdad, y ahí los que ustedes quieran añadir, son estándares, son pautas de conducta moral. ¿A qué llamo valor? ¿A qué llamo valor? Un valor no es un elemento moral que exista por sí mismo, independiente de nuestra percepción, como subsistiendo en su esfera propia. No, los valores son representaciones humanas, son elementos de nuestra mente y de la cultura que se compone de nuestras mentes. Los valores son representaciones de nuestro entendimiento, representaciones de cosas. ¿De qué cosas? Los valores son representaciones, generalmente, yo creo que no más que eso, pero generalmente son representaciones de costumbres o hábitos, o ambas cosas, de conducta, que nos interesa seguir manteniendo. Por ejemplo, ante el hábito o la costumbre de ser justos, o de ser leales, o de devolver lo que se nos presta, etcétera, ante esa costumbre que nos interesa seguir manteniendo, nos hacemos la representación en forma de valor de lo justo, lo recíproco, lo democrático, lo igualitario, etcétera. Es decir, no son ideas o ideales que existan como arbitrariamente, gratuitamente, o que existan, a diferencia de lo que acabo de decir, porque una religión, una civilización, una cultura nos los recuerdan. Y bien es verdad que lo hacen así, y no está mal, en principio, que lo hagan así. Pero los valores son representaciones, es decir, son ideas que están revestidas de emocionalidad, de carácter emotivo, y por eso los valores son ideales también. El valor de la justicia es el ideal también de la justicia. El valor de la igualdad es el ideal de la igualdad. Es decir, los valores son ideas que no son meras representaciones intelectuales, son representaciones intelectuales que están empañadas, están permeadas de sentido afectivo, de sentido emocional. Y por eso cuando decimos democracia, justicia, integridad, decencia, inocencia, estamos más que transmitiendo información. Estamos sugiriendo nuestra credibilidad hacia esos elementos de representación, pero que son más que de representación, son de afecto. Por lo tanto, los valores son creencias que nos sirven
para reforzar y a la vez continuar provocando, continuar causando costumbres y hábitos, es decir, prácticas culturales, sociales, que nos interesa todavía seguir manteniendo, como el hecho de no maltratar a los niños, de no torturar, de no violentar, no mentir, y un largo etcétera, ¿no? ¿Para qué ponerles ejemplos? Todos esos comportamientos que nos interesa seguir manteniendo, aunque la realidad muchas veces humille esos comportamientos, con casos contrarios a ellos, son hábitos y costumbres que nos interesa mantener y que tienen ese reflejo en una representación intelectual que nos hacemos de esos hábitos, de esas costumbres, es decir, y a los que llamamos valores, Los valores pueden ser también concebidos como creencias. Un valor es también una creencia. Yo creo que es una creencia. La creencia de que ser justos es mejor que ser injustos. La creencia de que la libertad es mejor que la esclavitud, ¿no? La creencia de que la cooperación es mejor que la ley de la selva, etcétera. Esas creencias, es decir, estas representaciones intelectuales y a la vez permeadas de afectividad, es lo que llamamos valores. Los valores éticos, para ir acabando y dar paso a su intervención si gustan, los valores éticos en el mundo contemporáneo están muy divididos. Por una parte, hay unos en que sí hay coincidencia, pero hay otros, una gran parte de ellos, en que no hay acuerdo, ¿no? Parece ser que hay un acuerdo universal en la prohibición del incesto, un acuerdo universal también en la condena del asesinato, en la prohibición de la trata de blancas, en la salvaguarda de los menores de edad, etcétera, ¿no? Parece ser que hay un amplio acuerdo, por lo menos en teoría, en que esos valores deben seguir existiendo y que tienen un alcance generalizado. No sé si decir universal, pero sí generalizado. Yo creo que algunos de ellos pueden ser universalizables, pero no me hago fuerte en la expresión de que son de suyo universales ya. Sin embargo, es bien evidente que no hay ningún acuerdo en determinadas formas de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, la poligamia, ¿no? Aceptada en unas partes, no en otras, o determinadas prácticas que suponen algún tipo de intervención forzada en el cuerpo de los niños, por ejemplo, la circuncisión o la ablación del clítoris en determinadas culturas, ¿no? Tampoco hay acuerdo en la lucha terrorista. Para algunos el terrorismo es la forma de salvar la integridad de un pueblo en lucha. Para otros es una actividad de todas condenable, ¿no? Hay muchos desacuerdos, pues, en este sentido. La comercialización de la droga, ¿no? La del tabaco, la del alcohol, etcétera, ¿no? El matrimonio concertado es aceptado y aceptable en muchas culturas, pero en gran parte de ellas en el mundo el matrimonio de conveniencia, matrimonio concertado, está rechazado, es rechazable, ¿verdad? Tres de los grandes motivos de disenso, de discrepancia ética y moral, ambas cosas, en el mundo actual son, en primer lugar, no por este orden, pero en fin, en primer lugar, por citar alguno al principio, la pena de muerte, que para unas culturas y sujetos es justificable éticamente, para otros decididamente no. También la cuestión de la dignidad y los derechos de la mujer, que en algunas culturas no es cuestión de debatir sobre ellos, y también la cuestión de la libertad de expresión, Para determinados sujetos y culturas es el grupo, o son las instituciones, o son los líderes quienes expresan la opinión de los demás, o de algunos, y por lo tanto la opinión libre de cada cual no son aceptables, ¿no? Bien, para, como digo, ir acabando, hay autores
en el ámbito de la ética filosófica, por lo menos, y sobre todo en este ámbito, que entienden que hay una inconmensurabilidad, disculpen la palabra, una inconmensurabilidad, a pesar de todo es una misma palabra, entre los valores de las diferentes culturas. Es decir, que no se pueden medir entre sí, que no hay una vara de medir para decir que unos valores son mejores que otros. Y supongo que cada uno de nosotros tiene experiencia de eso. ¿Cómo le vas a reclamar o le vas a aconsejar a ese que es de este grupo, o de esta comunidad, o que es de esta mentalidad, o de este partido, cómo le vas a decir eso si ellos no piensan así? Entonces resérvate y no esperes a que comprendan tu posición, ni mucho menos a que la adopten. Resérvate, no hay nada que hacer. Los valores serían, para esas personas, inconmensurables. Es decir, no hay, para quien piensa así, una vara común de medir los valores morales y culturales en general entre sí, sea entre individuos, sea entre culturas, sea entre civilizaciones, continentes, religiones, como quieran. La tesis de la inconmensurabilidad de los valores es una tesis bastante arraigada, incluso en el ámbito académico. Me permito decir que sobre todo proviene del ámbito académico, cabalgando sobre la filosofía del relativismo, digamos, más conspicuo, más consistente, y, como digo, sobre ese principio filosófico del relativismo íntegro, o relativismo fuerte, se establece esa idea ética de que nada es comparable desde el punto de vista moral. Una idea, por lo tanto, contraria a aquella que sostiene opuestamente que por lo menos algunos valores de diferentes culturas sí pueden compararse entre sí. Bien, los partidarios de la inconmensurabilidad de los valores no tienen argumentos, ni los desean, parece ser, para poder rebatir actitudes como la de aquellos que disputan sobre la pena de muerte, sobre los derechos de la mujer o sobre la libertad de expresión. Nos vienen a decir en buena medida y en gran parte esos partidarios de la inconmensurabilidad de los valores, que en unas partes es legítimo, comprensible, que se menosprecie a la mujer y a sus derechos, porque eso forma parte de una tradición que considera que esa forma del supuesto menosprecio es una forma de bien tratar a la mujer, ¿verdad? Y que por lo tanto no hay que entrometerse ahí, porque tampoco, y en último término, no hay una vara de medir que nos permita ese diálogo con quien piensa así, que ya le está bien a la mujer el que su dignidad y sus derechos estén recortados, al parecer de quienes desean que no lo estén, ¿verdad? Y lo mismo con el ejemplo de la pena de muerte o con el ejemplo de la libertad de expresión o la eutanasia. Desde el punto de vista de la inconmensurabilidad, uno podría decir, bien, mi hija o mi esposa o en este país católico, pues no está bien que aborte. Soy contrario a que ella aborte y le voy a recomendar que no lo haga. Ahora bien, si viviésemos en Holanda, pues me parecería bien, no tendría ningún inconveniente. Se está sosteniendo esa teoría de la inconmensurabilidad de los valores, ¿no? Allí donde fueras, haz lo que vieras, ¿no? Y eso también lo sostiene a su modo, sin desdén por mi parte, el gran Descartes, filósofo francés del siglo XVII, cuando en su moral provisional, al final del discurso del método, dice: mientras no proveo de un sistema ético, pensad que allí donde vayáis, lo que tenéis que hacer desde un punto de vista ético es adaptaros a las costumbres, a los hábitos de ese país, y pasaréis por razonables, y a vuestra manera ya cumpliréis con la razón, con lo racional, ¿no? Adaptaros a lo que veáis como una forma, pues, de salvar, entre tanto, el principio de lo
de lo ético, ¿no? Bien, el tema de la inconmensurabilidad. Se dice que hay inconmensurabilidad si no hay un valor más alto que otro. En primer lugar, si no hay un valor más alto que otro. Eso lo ha estudiado este tratadista de la ética, ¿cómo se pronuncia en inglés? Kicks o Kekes o Kicks, no lo he oído pronunciar en Estados Unidos, por lo tanto no sé cómo debe pronunciarse, pero se escribe así. John Kicks o Kekes, autor de diversos libros sobre ética y en particular sobre ética de la pluralidad moral, ¿no? Él nos dice eso, hay inconmensurabilidad de los valores si no hay un valor más alto que otro, si se reconoce que ninguno merece ocupar este puesto, si ninguno merece ocupar este puesto. Otra distinción para la inconmensurabilidad, según este autor, es si no existe un término medio entre los diversos grupos de valores que nos permita ponerlos en relación entre sí. Si no hay un término medio entre las diversas culturas morales o convicciones morales de diferentes individuos, si no hay esta posibilidad de término medio para que sirva que los diferentes entre sí puedan expresarse, puedan confluir, puedan manejar también ese término medio, entonces, a falta de eso, deberemos concluir que hay inconmensurabilidad de valores. Y por último se refiere Kicks a cuando no existen principios éticos que puedan proveernos, que puedan facilitarnos un orden de precedencia, un orden de jerarquía para ordenar los valores. Si no contamos, insisto, con uno o unos principios éticos, filosóficos, si quieren, que nos permitan establecer un orden de precedencia de los valores, de unos antes o por encima de otros, entonces los valores entre sí no son conmensurables. Si para unos es mejor que la libertad esté antes que la igualdad, pero para otros decididamente es mejor que la igualdad esté antes que la libertad, y no tenemos un elemento intermedio que podamos utilizar como instrumento, como apelación de principio o acaso de valor para salir al paso de ese dilema, que es primero la libertad según unos o la igualdad según otros, entonces no hay posibilidad de superar la inconmensurabilidad. Por último, me quedan 5 minutos, por último, el tema del pluralismo moral. El tema del pluralismo moral. Bien, hay que empezar a distinguir aquí entre monismo y pluralismo. Monismo viene, como saben, de monos, en griego, que es uno solo, monos, ¿verdad? Monismo y pluralismo. Para el monismo, las pautas morales son iguales, o por lo menos son participables por igual por todas las culturas. Mientras que para su opuesto, el pluralismo, las pautas morales dependen de cada cultura o contexto y son irreducibles entre ellas. Son irreducibles entre ellas. Por eso es el pluralismo, no el monismo. Son dos formas de comprender y también de aplicar lo que comprendemos a la práctica distintas y contrapuestas. El monismo moral y el pluralismo moral. Sin embargo, síganme por favor, en sentido teórico, el pluralismo puede ser o bien el llamado pluralismo axiológico o bien el llamado pluralismo moral, sensu estricto. Pluralismo axiológico proviene del término griego axios, que significa valioso, axios, de ahí axiológico, que como sinónimo pueden utilizar la palabra valorativo, pues el pluralismo axiológico o valorativo es lo que se llama, en términos metafóricos, desde el filósofo Max Weber,
filósofo y sociólogo, ¿sale? Lo he apuntado, pero no sale. Bien, ya saldrá, ¿no? Desde Max Weber, el politeísmo de los valores. Es una expresión metafórica, ¿verdad?, para referirse a este pluralismo moral. A este pluralismo moral como politeísmo de los valores. Por otra parte, en contraposición a este pluralismo axiológico o politeísmo de los valores, está el pluralismo moral, sensu stricto, el pluralismo propiamente moral, ahora sí, que podemos cualificar, podemos caracterizar como pluralismo integrador, a diferencia del axiológico o politeísmo de los valores, que no es integrador, al contrario, no diré que sea disgregador, pero sí es atomizador, es fragmentador, atomizador, establece células y la separación entre células o elementos en el sentido de los valores morales, ¿no? Resumiendo, el pluralismo se opone al monismo y dentro del pluralismo tenemos el axiológico o politeísmo de los valores que atomiza, fragmenta, dice que nada es comparable, que todo es inconmensurable, en el sentido, cuando me refiero a todo, me estoy refiriendo a los valores morales, ¿verdad? Y por otra parte, el pluralismo moral sensu stricto, o pluralismo integrador, inclusivo, que dice, por lo contrario, que todo es comparable, Como pluralismo admite que los valores morales no se reducen unos a otros. Sin embargo, junto con esta tesis de la no reductibilidad o de la no reducibilidad de los valores de unos a otros, por eso se es pluralista, se mantiene que a pesar de esa irreductibilidad, de que cada valor es cada valor, cada uno vale en su contexto, para cada persona, etcétera, pues que hay una posibilidad de comparación, es decir, de conmensurabilidad. El llamado multiculturalismo se acerca a la primera posición ética, a la del pluralismo axiológico, o también politeísmo de los valores. Cada contexto, sus creencias morales, y esas creencias no son válidas en otro contexto, ni en el resto de los contextos. Mientras que el llamado interculturalismo, la interculturalidad, se basa en este otro tipo de pluralismo que es el integrador, el inclusivo, el que cree que los valores sí son comparables entre sí, a pesar de que no son reducibles entre ellos. Como pueden deducir, en el primer caso, en el caso del pluralismo axiológico, del que se vale el multiculturalismo, opera el principio intelectual del relativismo en el sentido más consistente, strong, ¿no? El strong relativism, el relativismo más fuerte, es decir, el que todo es valioso o pensable solo en términos de su contexto, fuera de su contexto no es valioso ni pensable. Mientras que para el pluralismo moral sensu stricto, o pluralismo integrador o inclusivo, el elemento no es, filosóficamente hablando, el del relativismo absoluto o fuerte, el que está latiendo en el fondo de esa posición, sino el de simplemente un relativismo de carácter descriptivo, Ese en primer término, relativismo descriptivo, reconocer que hay diversas culturas que son diferentes entre sí e irreducibles unas a otras, El llamado relativismo descriptivo. Nos limitamos y no hacemos poco, porque hay incluso quien se opone a ese relativismo meramente fáctico, de reconocer que hay una diversidad cultural. Ese es el primer elemento. El segundo, del pluralismo integrador o inclusivo, el del relativismo normativo, que no es relativismo fuerte, como en el caso anterior,
pero es relativismo también, es un relativismo normativo, es el que dice, cada norma es distinta según el país o la cultura, cada norma, cada valor, son distintos según el país o la cultura, pero a pesar de eso, tenemos elementos intelectuales, éticos, que nos permiten comparar esas normas distintas entre sí. ¿Me siguen? O me expreso, mejor dicho. Es decir, haciendo un resumen, y voy a utilizar otra vez el papel, a ver si se refleja en la pantalla. Ese debe ser un aviso de que ya me he sobrepasado, ¿no? Bueno, vamos a ver. Me permiten un esquema, ¿verdad? Aunque en filosofía yo no soy muy partidario de esquemas, pero en fin, tenemos el monismo, ahora sí, y el pluralismo, ¿no? Entonces, dentro del pluralismo en general, el pluralismo atomista y el pluralismo integrador. El atomista y el integrador. El atomista está basado, pongo esta flechita como remitiendo, en un relativismo fuerte, strong relativism, ¿no?, que dice Hicks y otros teóricos. Y el integrador también está basado en el relativismo, porque es pluralismo, si no ya sería monismo. Pero en otros dos tipos de relativismo, en el relativismo descriptivo, es decir, en el reconocimiento fáctico de diversas culturas, y a la vez en el relativismo normativo, reconocer que cada norma es distinta según el país o la cultura, pero que entre las normas puede establecerse un debate, una discusión, ¿de acuerdo? El interculturalismo, y en particular la ética intercultural, se basan en filosofía y en filosofía moral en este tipo de pluralismo, en el pluralismo no atomista, del relativismo fuerte, de la inconmensurabilidad, sino en el pluralismo integrador de esos dos tipos de relativismo más moderados. Y disculpen por tantos ismos al final de mi manera de hablar, la cacofonía no es demasiado estética, lo sé, pero me parece inevitable. Con eso doy por concluida mi exposición de hoy, pero ahora empieza lo interesante y por lo tanto ustedes tienen la palabra. Adelante, por favor. Entonces, como me avisan de que me he propasado en el uso del tiempo y les ruego muy sinceramente disculpas, vamos a integrar las cuestiones que a buen seguro se me iban merecidamente contra mí, por qué no decirlo, a plantear, las vamos a reservar para mañana, en que comprimiré, I promise, mi exposición y dejaré más tiempo para que, como es debido, ustedes puedan intervenir sobre el tema de hoy y el tema de mañana. Disculpen, muchas gracias y hasta la próxima sesión.